Bueno, don Ramón, muy buenos días. Buenos días. Tiene usted frío, la manta no está morana, pero hay que... Es muy liviana y viene bien porque ya estos días son más frescos que a principios. Ya vamos de bajada. Que a principios de septiembre, claro. Bueno, están las aguas revueltas, hay miedos a las intrusiones rusas en Dinamarca, en Alemania, en Lituania, le estaban pidiendo en Polonia, en Moldavia, aunque parece que al final el partido proeuropeo sale adelante. Hay segunda vuelta, pero vamos, hay que verlo porque la manipulación... Que los rusos mandarán mucho caviar. Bueno, la guerra híbrida, además ya sabe usted... Ayer estuve viendo un documental en la tele sobre Rusia, muy bien hecho, con el tema del caviar, el tema de las nuevas energías. Daba la idea de otro país que se nos pone frecuentemente atrasado y... Hombre, muy atrasado no podía estar, era la segunda potencia mundial, o sea, no... Lo presentan todavía comiendo con la... De todas formas, lo del caviar no es que sea un adelanto, eso es más viejo que andar a pata. Lo cultivan ya en granjas. Bueno, insisto, a pesar de eso, es la guerra híbrida, porque el ejército convencional ya hemos visto que era fracaso, y los drones se los compran... Muy deficiente. Y los drones los compran fuera, Turquía y a Irán, curiosamente. No sean grandes países industriales, precisamente. Bueno, Irán un poco más. Pero parece que Dinamarca realmente tienen temor y Alemania, bueno, el recuerdo de Rusia en Alemania es intenso. El primer año de la ocupación de la zona rusa en Alemania fue terrorífico, ¿no? Los testimonios son... Y violación sistemática... Un incremento de los embarazos descomunal, todos rusos. Ni siquiera los ucranianos partidarios de Hitler tuvieron posibilidad de unirse a los alemanes invasores, porque llegó Göring, dijo todos, hay que acabar con todos. Una cosa terrible. Luego sí, se organizaron varias divisiones de ucranianos pronazis. No, pero cuando ocuparon Alemania, ya en paz, lo que fue una masacre y lejos de ser el comunismo una propuesta pacífica y humanitaria, fue una venganza en el cuerpo de las mujeres alemanas, además, en el cuerpo de las mujeres alemanas. Bueno, total, que hay un cierto resquemor. Y frente a ese ascenso de Alianza Catalana o del sector más extremo de Vox, por la parte de la xenofobia, Feijóo propone un visado por puntos para controlar la... Es una buena idea. En la línea del curso de la hispanidad que vimos la semana pasada, ¿no? Sí, es una buena idea porque, claro, no se puede discriminar diciendo paraguayos, argentinos, chilenos, no se puede discriminar, se puede decir de proximidad cultural. Y vaya usted a discutirle a un profesor selector que es la proximidad cultural. Y luego el tema de los sectores escasos de fuerza. Bueno, claro, que vengan a trabajar en las cosas que hacen falta, ¿no? Muy importante. Ha estado bien ahí. No, está bien. Alguien con cabeza... Es cierto que habla mañana en el Foro de la Razón. El martes, o sea, mañana habla la Razón. Habrá que ir a oírle. Habrá que ir a oírle. Es un hombre discreto, Feijóo, es un hombre discreto, pero que creo que puede aportar. Está encajando bien, porque está llevando una carrera en pelo dura contra los enemigos de su dialéctica, es tremenda. Sí, una carrera de fondo. Claro, su dialéctica es la de un hombre tranquilo, ¿no? Es un hombre tranquilo, como aquella película de John Wayne. Han tenido ahí un fallo con la matanza, ¿cómo han llamado? El genocidio famoso. El genocidio y también otra, la masacre. La masacre, que es un término francés que sustituye al de matanza, es el de los conquistadores. En toda Hispanoamérica hay pueblos que se llaman matanza, ¿no? Porque sí. A veces cuando había que dar un repaso para que aquello no se sublevara. ¿Sí? ¿Se llaman matanzas por eso? Matanza, y en Canarias empiezan ya los pueblos con el nombre de matanzas. Sí, porque es cierto que... ¿Y tiene esa raíz etimológica? Sí. Y Cortés, cuando llega a los
no a los tlaxcaltecas que le respetan, pero Cholula, cholutecas, hace una matanza porque tienen que preparar al personal para que les tenga miedo. Claro. Bueno, no, si las matanzas eran las que hacían los mexicas, ¿eh? Además estaban contra Cartés, no se habían asociado todavía como tlaxcaltecas. Bueno, pero lo que insisto, matanzas las que hacían los mexicas del resto de tribus que les rodeaban. Eso sería matanza, pero la palabra es española. No, claro, seguro. Tlaxcaltecas y tlaxcaltecas. Primero hay matanza y luego amistad. Bueno, y hablemos de Gaza. Hablaba usted de genocidio. Dice Trump que ya está a punto el plan de paz, sí. Y su amigo Blair que puede ser... Yo le conocí a Blair en Kazajstán. ¿De qué se ha ofrecido Blair? ¿De gestor del asunto? Le propone prácticamente de gobernador de Gaza. O sea, el gobierno transitorio, dice. Claro, una especie de zona Unión Naciones Unidas. Claro que Blair tiene la contramarca de haber sido el que dijo que había armas de destrucción masiva en Irak. Y no era verdad. Bueno, que lo aceptó, porque el que lo decía era Bush. Ayudante Aznar estará muy contento. Claro, bueno, eran amigos. El encuentro de las Azores de Bush, Aznar y Blair. No, me consta de amigos y amigas que trabajaban con ellos, que realmente se llevaban muy bien. Blair se ve que es un tipo muy simpático, ¿no? Que fue el momento, en una reunión en Córdoba, antes de las matanzas masivas, cuando se dijo que Inglaterra estuvo a punto de devolver Gibraltar, y ya habían llegado a un acuerdo Blair y parece que se frustró. Se frustró con las bombas de Atocha. Habría que preguntárselo a Nasser, es un tema interesante. Sí. La verdad es que hicieron muy buenas migas Aznar y Blair. Sí, ¿sabe lo que pasa? Yo creo que Blair era un tipo muy hábil y que entendía la historia de una forma dinámica, ¿no? Y no de una forma rígida. Se ve muy bien en la serie The Crown, que retratan a Blair. En su relación con la reina, ¿no? Sí, sobre todo a la señora de Blair influía mucho en él. Despreciaba a la familia real. ¿Sí? En cambio, él se moría por tomar el té con la reina. De Doña Di. ¿Sí? Di. ¿Le gustaba mucho Lady Di? Se supone porque hizo una mejor defensa que se puede hacer cuando murió. Bueno, pero es bonito, ¿no? Cuando de los muertos hay que hablar bien, ¿no? Fue el que permitió que finalmente la reina Isabel fuera a saludarla ya muerta, por así decirlo, ¿no? Y eso fue un momento... ¿Que no quería ir la reina? No quería. Pues muy mal estilo la reina. Ni el duque de Edimburgo tampoco. La consideraban una falsaria y una... ¿Cómo se llama? Adúltera. No, perdón, es al revés. El que le puso los cuernos 14 veces fue Carlos. Hombre, claro. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cortarse las venas? No es como... No, don Ramón, usted es un liberal. ¿Qué tenía que hacer si el otro le había puesto los cuernos por activa y por pasiva? Bueno, pero es que lo de Doña Sofía yo creo que también es impropio. Hay ese sufrimiento permanente mientras el otro se corría una juerga flamenca detrás de otra. Pues Lady Di hizo, bueno, pues de su capa un sayo, lógicamente. ¿O solamente son los hombres los que pueden tener relaciones extramatrimoniales? No, la verdad es serán que todos, ¿no? Un momento difícil y tal y cual, y no solían porque las consortes no tenían esa libertad. Ella no era consorte. Ella era de media nobleza, ¿no? Sí, era media nobleza, sí, pero era nobleza. Sí. Bueno, la pobre chica murió prematuramente joven. Bueno, pero Trump dice, se ufana y dice que, bueno, que va... Claro, el discurso, no sé si usted se ha molestado en escuchar el discurso de Netanyahu en Naciones Unidas. El discurso dice cosas como... Pero se marcharon la mayoría. Bueno, digo si usted lo escuchó, además de lo que sale en el telediario y las fotos de que se fueron, que es verdad, lo dejaron solo, pero lo que dijo es, bueno, han dicho que lo volverán a hacer todas las veces que puedan. Eso es lo que ha dicho jamás, que lo volverán a hacer todas las veces que puedan. Dice en la portada
de The Economist de esta semana, que los Estados Unidos están empezando a separarse de Israel. Están viendo a Israel como una potencia maligna. Bueno, más que maligna, no le interesa. Empieza a dejar de interesarle. Esta semana vamos a matar 50, eso ya es. ¿Qué es eso? ¿Hitler lo hizo así? Yo creo que Hitler ese mecanismo no lo utilizó. Hitler mató de forma más sistemática y indiscriminada. Aquello era un genocidio como una... Era indiscriminada. Y esto no es indiscriminado, esto Los buscan a los de Hamás. El derecho a escaparse, estos no tenían el derecho a escaparse. Los ha matado a conciencia, una cosa tremenda. Pues a los de Hamás no me parece muy lamentable que los hayan perseguido. Hamás eran terroristas, pero una cosa es cuando tenía que haber un Estado de Palestina desde el año 47. Y que ellos fueron los que lo negaron. 5 veces negaron. 5. Durante 5 veces los palestinos dijeron que no querían Estado, que querían echar a Israel. Expulsar, echar al mar a los israelíes. Claro, eso es lo que querían. Y la última vez, lo ha contado usted muchas veces, la última vez con Arafat, que dijo él que aunque él quería, no le dejaban. Usted lo ha contado muchas veces. Lo cual no es cierto tampoco. El que no quería era Arafat. Claro, tampoco quería, él tampoco quería. Sus trapicheos y sus corrupciones. Bueno, claro. Bueno, hombre, un Estado le hubiese dado poder a Arafat. Yo creo que no fue muy inteligente. No fue ni pasó a la historia como un gran hombre. Ha pasado como un chapuzas. Sí, un chapuzas. Se equivocó al final, en el momento decisivo, porque en aquellas reuniones en Madrid, ese era un momento decisivo, ¿no le parece? ¿Cómo se llama? Rabin. Rabin era un hombre decente. Parece que quería un tratado de verdad. Bueno, ¿y con quién era? ¿Era con Carter o con Clinton era aquello? Con Clinton. Y Clinton quería la paz de verdad. También. Y por lo tanto era un momento, y él no quiso. Por lo tanto, de aquellos polvos, pues estos lodos. Bueno, a mí me gustaría conocer su opinión sobre la señora Brañas de Olot, que llegó a 116. Sí, tenía una vida maravillosa y además sabe que han investigado, es que me lo estudié en su momento. Han investigado todo. Sí, porque ella dio Su cerebro y todo. todo para que la investigaran, lo dijo de motu propio, ¿no? Estuvo lúcida hasta el último momento, no tenía enfermedades y se murió porque se le acortaron. Uno de los síntomas de la vejez es que se acortan los telómeros. Sí, señor. Y entonces de eso se murió, porque no... Que siempre lo comparan con la punta del cordón de los zapatos. Eso es un telómero porque protege a los cromosomas. Eso es, la punta esa durita que tiene, entonces se va cortando... Se va desgastando. Eso es, y no se regeneran. Entonces eso se ve que hay algunos mecanismos, pero ella tenía, hay que decir las cosas, resulta que una vez analizada a fondo, tenía una estructura genética formidable. Sí. O sea, genéticamente era excepcional, para entendernos. Sí. Cualquiera de nosotros, seguramente, incluso los que estamos sanos, como usted, tenemos peor estructura genética. Ella la tenía maravillosa. Tenía la cabeza perfectamente, ¿eh? O sea, comía muy bien, es verdad que nunca bebió, nunca fumó, llevó una vida saludable, comía razonablemente saludable, pero, bueno, se acabó muriendo porque se desgastaron. Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo. Sí, es el segundo centenario mundial ilustre de España, porque hubo uno hace como 20 años que estaba en Menorca, en Mahón, y llegó a los 115 por lo menos. Bueno, hay muchos en España y bastantes, ¿sabe usted, no? Centenarios. Miles. Incluso supercentenarios. Miles ya. Supercentenarios son los que pasan de 110. Sí. 100 son centenarios y más de 110 supercentenarios ya hay de los sitios del mundo que más hay. De los sitios del mundo que más hay. Bueno, es verdad que la señora Brañas, además era un encanto, salió bastantes entrevistas. Nuestro amigo José Luis Cordeiro, recientemente atacado por doña Rosa Montero por su amistad con Milei. Y bueno, quien llama Cordero en vez de Cordeiro. Sí, pero no sé por qué. Pasa de ser portugués o gallego a ser castellano o español, o sea que tampoco... ¿No será que lo de Cordero es a mala fe? No. ¿Es sin querer?
no creo, yo creo que Rosa Montero no tiene esas artes. ¿No? Es una chica... ¿Y de qué dice? ¿Qué comenta de nuestro amigo José Luis Cordeiro, Pues doña que Rosa viene a Montero? prepararnos para una política como la de Milei, pero yo creo que tampoco es verdad. Bueno, pues, Milei puede... a José Luis lo único que le interesa es la inmortalidad. Sí, en las generales, que son las parlamentarias en Argentina, tiene mal resultado, ya ni Bush decía, ni Trump le va a dar ese pastón. Claro, porque el pastón son un swap, que es cambiar 20.000 millones de dólares por moneda argentina, al valor del mercado actual. Luego un crédito de no sé cuántos y luego comprar deuda pública argentina. Esos son por lo menos 50.000 millones, que es lo que ha dado el Fondo Monetario inicialmente a la Argentina hace 4 o 5 años, cuando Macri... Bueno, pero va a tener un gran soporte con eso. Una protección tremenda, pero todo es falso ya, está sujeto con alfileres. Bueno, lo que no, es que lo que parece ahora, es que, don Ramón, ahora parece que ha deteriorado la economía argentina ha sido Milei. No es verdad, Milei se encontró Argentina hundida. Sí, Y resulta, otra cosa es que sus recetas sean más o menos eficaces. No la ha hundido más, la ha levantado económicamente en muchos factores que están mejor. transitoriamente. Claro, la cuestión ¿es suficiente? No lo sé. Están peor que al principio. No es verdad, eso no es cierto, don Ramón. Hombre, la Argentina, ¿No es cierto? si no es por la intervención norteamericana, este hombre es posible que ya no estuviera ni en la Casa Rosada, porque va a ser... No, ahora va a resultar que la política de hundir y con inflaciones del 300% al año o más de Argentina de los peronistas, eso era lo bueno. No, Hombre. pero es que tampoco se anunciaba como lo bueno. Allí todo el mundo sabía que era la maquinilla la que estaba ganando, pero lo de este hombre que dice voy a acabar con la inflación con el peso, perdiendo todas las semanas 3.000 millones de dólares para sostener el peso. Cuando se sostiene una moneda así, está todo perdido. Viene Estados Unidos, le da todo eso. Si es que no tienen ganas de trabajar, muchos argentinos, y viven de las pensiones, y viven del... Pero eso es peronismo. Y no se ha desatado la inversión, y si no hay inversión... Eso es peronismo, y hay que darle la vuelta a eso. Eso es lo que dicen los peronistas, que van a... Papá, ¿qué es el peronismo? Trabajar menos y vivir mejor, hijo. Ya está. Pero no es vivir mejor, el país se está hundiendo. El país se está hundiendo porque no quieren trabajar, hay que ver aquello. A mediodía, como están los cafés todos llenos de gente discutiendo la solución de los problemas de Argentina. Y del mundo Es incluso. tremendo. Bueno, por nuestro... Da pena ver el Buenos Aires de media... Sí, porque fíjese que lo comentábamos el viernes pasado en el Instituto de España. El 47% de los argentinos que están en España tienen formación universitaria. El 47%. El 47% también de los venezolanos que están en España. ¿Cuántos empleados los que están en España? Todos. Pues no, todo el mundo está trabajando, claro. Aquí la gente, si no trabaja, no come. Es como los chinos. Si no te mueres, los chinos dicen que no hay cementerios de chinos, que se mueren todos. ¿Que se mueren todos? Sí. ¿Y se los comen o qué? No se sabe dónde están. Pero no vuelven a China para mantener la cuota aquí. Ah, dice que se mueren, pero no se mueren en realidad. Se mueren, pero deben de estar en cementerios chinos. Ya, y no lo cuentan para seguir cobrando... No, y para la cuota que hay con China más o menos se vigila, ¿no? Un poco. Hay 200.000 chinos ya. En España sí, hay muchos, Bueno, este miércoles el miércoles y el jueves, días 1 y 2 de octubre, se produce la cumbre de la longevidad aquí en Madrid, International Longevity Summit, y que la organiza nuestro amigo José Luis Cordeiro. Cordeiro según la señora Rosa. Presentó mi libro. Rosa Montero.
Ateneo y estuvo muy simpático y es muy buena persona y yo creo haber sido uno de los que le ayudaron máximo. ¿Quién, José a Luis? ingresar en España. Sí, hombre, claro. Él es hijo de españoles, ¿eh? Sí, yo le invité a Él nació en Venezuela, pero es hijo de españoles. En Santander se dio a conocer en España, muy bien. Bueno, pues eso. Tenemos ahí un... Y ahí siempre... Habrá que ir a verme un ratito. Otro tema, sí, claro, habrá que pasar. El otro tema también vinculado a lo del principio, a Rusia y a sus intrusiones y a la guerra híbrida que está haciendo en todo el mundo, ¿no? Esa guerra mixta de desinformación, de tal, en Moldavia estaba potenciando a un partido prorruso. Parece que el proeuropeo ha quedado más o menos ligeramente por delante y segunda vuelta, pero queda, parece que en manos del voto exterior, de los moldavos de fuera de Moldavia. A ver qué pasa, porque cuando eso pasa en España nunca se sabe lo que significa. Hay muchos moldavos, Fuera, sí. Aquí en España hay bastantes, por ejemplo. Yo conocí bastantes en la zona de Castellón. Una moldava de empleada del hogar y era tremenda, era de una energía disparatada, de no. Bueno, Buena chica. disparatada, trabajaba mucho, ¿no? Trabajaba demasiado. Bueno. Sí, los Alemania y como decíamos antes, y Dinamarca estaban muy alteradas con el tema de los drones. Es la antigua Besarabia y es una región rumana. Sí, Moldavia es una parte que es rumana, sí. Y hablan rumano los moldavos. Sí, se quedaron con eso como venganza, como premio y lo incorporaron inicialmente a... Sí, una de las bondades de la Unión Soviética. Les dieron la libertad para que... realmente lo que los rumanos tenían que hacer es reivindicar Moldavia y volver a... Ya demasiado tarde. Ahora mismo... No lo sé. No tiene dimensión crítica. No. Y bueno, y hablando de chorradas y de extremas derechas hipernacionalistas, porque al final se trata de eso, la revolución de las banderas, Farage, el famoso, el derechista inglés, Nigel Farage, sí, bueno, ahora dice que hay que llenar todo de banderas inglesas y de Jack's Unions por todos sitios, reivindicando la anglicidad. No olvide que el reino de Inglaterra fue una temporada un reino vikingo, hace mucho tiempo. Pero y poco, sí. La bandera inglesa, que es una cruz roja. Una cruz de San Jorge. San Jorge es parecida, en cierto modo, a las banderas escandinavas, que son todas de cruz. Y yo creo que ahora hay mucho pro Inglaterra en banderas. No, pero fíjese, el Nigel propone simultáneamente, claro, la mayoría, la parte... La Union Jack. La Unión Jack y la bandera de San Jorge, que esté presente en todo, ha arengado a los ingleses a que cuelguen de sus ventanas banderas Jack's Unions y banderas de San Jorge, demostrando que son ingleses frente a los extranjeros. Sí, bueno... Que desde que se han ido los extranjeros por el Brexit se han arruinado, pero bueno. No va a acabar como Mosley. Mosley era otra cosa, ¿no? Mosley, el fascista que en tiempos de Guerra Mundial II era tremendo. ¿También era un nazi o qué? Y desfilaban como nazis y tal, para ganar. Y luego, claro, en la guerra le metieron en la cárcel y cuando terminó la guerra le soltaron. Mosley. A este no tienen por qué meter en la cárcel. Es un problema de banderas. No, claro. Bueno, este es populista, ¿eh? El populismo, el nacionalismo es populismo al final. Es un que a Churchill le presionaban para llegar a una paz con Hitler después de la caída de Francia. Y esa es la grandeza de Churchill. Claro, Churchill se dio cuenta además que el imperio era mucho imperio. Claro, que era Canadá, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda. Grandes países, sí. La India no podía rendirse. Claro, lo que pasa es que no debía rendirse. Nunca lo dudó que no iba a rendirse, en absoluto, Luego ¿no? vino la batalla de Inglaterra, que fue ya una primera... Dunkerque empezó la victoria británica.
Sí, Se salvaron 250.000 británicos, tremendo, que no fueron aniquilados, murieron muchos, pero no fueron aniquilados. Y Hitler esperaba que con esa benevolencia Churchill se ablandaría, pues lo contrario. no, y recuerde, yo recuerdo que cuando entendí la naturaleza británica y su resistencia y su resiliencia, como dicen ahora, cuando ese episodio, que seguro que usted lo recuerda mejor que yo, donde los barcos privados, pequeños barquichuelos, fueron a buscar todos en masa a sus soldados, ¿no? Fueron a buscar a sus soldados. Y los alemanes no les bombardearon todo lo que podrían. No, como eran civiles, no bombardearon, claro. Pues eran civiles, eran barcos pequeños, eran barcos de vela. No quisieron llevar a la armada para no provocar a los alemanes y fueron los civiles a buscarlos, ¿no? Fue extraordinario, realmente, con un arrojo, porque estaban ahí los alemanes, los podían haber destruido a todos, ¿no? Ese carácter es irreductible. No, había muchos barcos, eran muchos barcos. Sí, y eran civiles, sobre todo, eran civiles. Bueno, y de buena noticia final... Civiles los que iban en barco a buscar a los... Sí, claro, y recogían soldados, claro, pero iban a buscar... Pero eran barcos civiles, eran barcos pequeñitos, barcos de recreo, barcos de pesca, ¿no? Ya nada, se llevaban 7, 8, 10 personas cada uno, si no cabían más, pero fueron cientos y cientos a buscar una y otra vez, ¿no? Fue fascinante. Bueno, lo que le decía, y la buena noticia final, ese tipo encantador y realmente un guerrero del Antifaz que es Marc Márquez, que después de pasar la travesía del desierto ha vuelto a ganar el campeonato del mundo. El noveno, ¿no? El noveno, séptimo GP y noveno en total de su carrera, porque ganó un Moto 3 y un Moto 2. Querrás redondear a 10. No, y llegará más, hombre, está joven. Y ahí porque se equivocó en ese afán por ganar, que se tuvo aquel accidente terrorífico que otro se hubiera retirado. Y él ha vuelto y ha ganado de una forma, consiguiendo récord absoluto de puntos, ¿no? Las fotos de las caídas. Tremendas. 5 vueltas a la redonda. Sí, no, las caídas son terroríficas. Además, parece mentira que sigan vivos después de esos golpes, ¿verdad? Pero bueno, ahí está esos resultados. Y además se siente español, además. Sí, se siente español. Igual que Gasol, igual que tantos catalanes, don Ramón. Ahí tenemos al de Barça, el inventor del Barça, ¿cómo se llama? Gamper, Joan Gamper, que era suizo. El primero que hizo el toque-toque. ¿Cómo se llama? Que se llama igual que el que fue gerente del Sabadell, igual. Oliu. No, el otro. El que está ahora de presidente del círculo de... Guardiola. Guardiola, el entrenador. Ah, el entrenador, dice usted el entrenador. Sí. Aunque parece que se ha moderado un poco. Bueno, es que su hermana trabajaba para Convergencia y tal, es igual, pero es otra cosa. El Barça, fíjese usted, el Barça lo funda un suizo y el Español era el club de los catalanes, porque el Barça era el club de los extranjeros que vivían en ese barrio y hicieron un club de fútbol, y el Español eran sus vecinos catalanes, pero que eran españoles, que hicieron otro club para jugar juntos. Y no quisieron cambiar el nombre. No, pues eran amigos, hicieron dos clubs para competir entre ellos. Sustituir la ñ por la NY. No, claro que no. Perdone, ¿y sabe usted quién fundó el Madrid, no? Un catalán. Y además la primera bandera del Barça era la de un cantón suizo, ¿no? Claro, porque Joan Gamper era suizo, por eso. Y lo que le decía, que el Madrid lo funda un catalán también, un catalán que viene a Madrid. No, Bernabéu no era el fundador, hablo del fundador del Madrid. Fundador del Madrid es un catalán que viene en esa misma época a Madrid, como se ha fundado el Barça y el Español allí, y funda el Madrid aquí. Ahí está. Ahí está, sí, enfrente de la casa de don Ramón. Bueno, don Ramón, pues nada, hasta mañana. Sigue habiendo un día estupendo. Vaya. Y a ver si mañana... Hablaremos un poco del curso de la hispanidad. Sí, bueno, ha ido muy bien, ya lo hablamos mañana.